Estás en No Somos Nadie hasta las 14, te hacemos compañía. Acuérdate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. También en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te podés descargar nuestra app, ahí nos ves y nos escuchás. Y además te hacemos compañía, estés donde estés. Está disponible tanto para Android como para iOS. Seguinos en todas nuestras redes sociales, @979now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en 102.7. Y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979, 11 80 600 979. Ese es nuestro WhatsApp para que nos dejes tu audio. Seguimos en tema mundialista y seguimos un poco con lo que nos queda del partido de ayer frente a Egipto, lo que se sufrió con el partido de ayer frente a Egipto. Por eso lo tenemos a él de invitado, el doctor Maximiliano Massa, médico cardiólogo del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, para justamente, primero te queremos preguntar cómo viviste vos el partido, cómo un cardiólogo vive un partido como el de ayer. No, fue terrible. O sea, lo viví como todos nosotros, creo que fue una locura. La verdad es que los últimos 20 minutos de partido fueron un desquicio, así que muy taquicárdico, muy taquicárdico. Muy taquicárdico. Sin infarto, pero muy taquicárdico. ¿Cuáles son las principales consultas que aparecen cuando suceden eventos como este? Bueno, creo que tal vez el dolor precordial, el dolor de pecho es algo, por las dudas, alguno siente un síntoma en el pecho y consulta por las dudas a ver si tuvo algo, que me parece algo muy acertado el consultar. Y arritmias también, ¿no? Arritmias de por sí, uno cuando siente palpitaciones se puede estar acelerando el corazón y que no sea nada patológico, o realmente puede estar teniendo una arritmia. Así que tal vez esas dos son las causas más cargadas. Consultar. Sí, bueno, eso sin la duda. final del Mundial 2022 yo me dolía el pecho cuando terminé el partido. ¿Y fuiste? ¿Hiciste consulta? No. Bueno, al obelisco, Mauro. Fui al obelisco caminando, sí, de Pero Núñez. estoy viendo que es tan grave la situación a veces que estoy viendo en alguno de los portales que un tandilense sufrió un infarto durante el partido de Argentina de ayer, tuvo que ser internado y después fue finalmente estabilizado, pero no es descabellado pensar en la posibilidad de realmente tener un infarto, no. Porque uno lo habla y parece que es más un susto y nada más, que es algo más superficial y no es tan real, pero después te encontrás con estos casos que realmente encienden una alerta. 100%. Realmente, objetivamente sabemos que aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de arritmias, y tal vez el dato más objetivo y duro que tenemos es en 2006, en el Mundial de Alemania, se realizó el estudio más grande que tenemos sobre esto, que fue que realmente aumentaban los infartos, que realmente aumentaban las arritmias, un 2.6%. O sea, la verdad, la relación de un 2.6 aumentado, 3 veces más en los hombres, claro, casi 2 veces más en las mujeres, un montón. ¿Y le puede pasar a cualquiera que esté mirando el partido o hay un rango etario o algún tipo de predisposición? Bien, está bueno. Como poder pasarle le puede pasar a cualquiera, pero el riesgo es mucho mayor si uno tiene factores de riesgo. Porque en general, bueno, la mitad de los pacientes que tienen un infarto, por ejemplo en este estudio, la mitad de los pacientes que tienen un infarto ya tienen enfermedad cardiovascular previa, o sea, ya tienen enfermedad coronaria previa. La otra mitad no, pero bueno, la población sana es mucho mayor que la población que tiene un infarto previo, ¿no? Y entonces le puede pasar a cualquiera, pero si uno tiene un infarto previo o si uno tiene hipertensión, dislipemia, diabetes o cualquier factor de riesgo y también la edad, uno tiene mucho más riesgo. Así que ahí hay que tener más cautela todavía. ¿Le prestamos atención a las arritmias? Bueno, creo que sí, hay que prestarle... Pero uno como paciente, digamos, que desconocedor del tema en profundidad, en general, ¿le solemos prestar atención cuando tenemos una arritmia? O, como dice Mauro, yo sentí un dolor en el pecho y lo dejé pasar. Bueno, es súper interesante que contraintuitivamente la mayor parte de las arritmias tal vez no las sentimos y son silentes y tal vez las encontramos en estudios. Otras sí las sentimos. Hay algunas que son peligrosas, otras que son intrascendentes. Pero sí, cuando uno tiene los síntomas, si tiene alguna palpitación o algo raro, sí está bueno consultar para que podamos estudiar, certificar que el corazón esté sano y si encontramos la arritmia, ver que sea intrascendente y que no nos modifique. ¿Hay algún síntoma que no sea el típico, el que sabemos todos, el dolor de pecho, que de repente duele la espalda? ¿Hay algún síntoma que sea así extraño y que digas, che, ojo, que esto puede llegar a ser algo por el cual tenés que consultar? Bien, en general a veces es un infarto, por ejemplo, a veces es muy florido como lo contaste y otras veces es simplemente una molestia opresiva inespecífica que está en el pecho y eso tal vez es el infarto. Entonces tal vez
el dato más concreto para decir, che, me preocupa, estoy viendo el partido y me preocupa y tengo que ir a la guardia, es si es persistente. Por ejemplo, si a mí me da una puntadita de un segundito y se va, ahí la verdad es que no hay mucho problema. Ahora, si yo tengo un dolor nuevo que nunca tuve y me presiona una pequeña molestia, ahí ya debería llamar la atención. Y el dolor puede llegar a darse desde el ombligo hasta la mandíbula. Pero bueno, lo más característico es esa presión en el pecho. Pero sí, como vos decías, se puede ir a la espalda, a los brazos, a la mandíbula. Pero que persista en el tiempo, tal vez es lo que más debe llamar la atención y decir, tengo que ir a la guardia. ¿Cuánto de real hay en esto que se dice que las mujeres generalmente desatendemos este tipo de síntomas y cuando llegamos a una guardia ya estamos casi infartadas, mientras que los hombres no? La verdad que es muy real. Los hombres en general tenemos una mayor tendencia a sobreestimar el dolor y tal vez la mujer lo minimiza en general en tendencia. Por supuesto, cada persona es totalmente distinta. O sea, que los hombres distinta. son más exagerados, querés decir. La verdad es que, por lo menos por experiencia propia, en la guardia lo tengo que admitir. Ahí digo, es subjetivo eso, ¿no? Pero yo diría que sí. Por ahí los síntomas de las mujeres por ahí se confunden con indigestión. Bueno, o creo son que, distintos. Creo que sí, también depende es muy persona a persona, pero sí tal vez la mujer puede llegar a minimizarlo a veces y el hombre tal vez sobreestimarlo. Pero bueno, esto depende persona a persona, ¿no? Así que es difícil generalizarlo. Claro. ¿Aumentan las consultas después de un partido como el de ayer? Sí, en general tenemos más consultas. En general, cuando uno consulta, la mayor parte de las veces está todo bien, pero es muy importante esa consulta, que tal vez uno va rápidamente a la guardia y está todo bien. Claro que perdés tiempo. Claro. Pero no ganas en salud. Totalmente. Porque si uno tiene un infarto, lo más importante es abrir la arteria lo antes posible. Porque cuanto más tiempo está tapada la arteria, más en un infarto se mueren unas células del corazón. Cuanto más tiempo está tapada la arteria, más células se mueren. Entonces el tiempo lo es todo. Y entonces, si una consulta, como decía, si una consulta va uno a la casa, está todo bien, se vuelve perfecto y está todo bárbaro. Ahora, si uno tenía un infarto, 2 horas pueden cambiar que uno se muera o no, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto es el tiempo? O sea, por ejemplo, terminó el partido, sentí una presión en el pecho, me fui al obelisco a festejar y a agitar. La quedaste en el obelisco. 1 hora después del partido, un por montón. ejemplo. ¿Ya es un montón de tiempo si seguís sintiendo? Para mí Ok. es un montón de tiempo. O sea, Eso si seguís sintiendo. Sí. Claro, Ok. si persiste. Sí. como dijo. Yo, si van 5, 10, 15 minutos de un dolor nuevo que está. Lo recomendable sería ir a la guardia y corroborar que esté todo bien. Ahí está, tal cual, y asegurarte. Sí, totalmente. Qué cosa que nos pasa que es un contrasentido también, porque todos sabemos que es mejor prevenir que curar y estar más atentos a lo que nos está sucediendo y prestarle atención más que después tener que sanar las consecuencias y sin embargo nos da miedo ese control. 100%. Es tal vez miedo a si me tengo que llegar a intervenir o tal vez negación propia del momento de decir no me quiero enfrentar a una posible complicación o Claro, una posible saberlo, enfermedad. ¿no? Que algunos, claro. Claro. O me da miedo que me pase algo. Pero te va a pasar igual, lo sepas o no lo sepas. A lo mejor si lo sabés, Claro, sí, y el resultado va a ser mucho más Como cerrar los ojos y liviano. pensar que uno está escondido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como uno se tapa con la sábana a la noche, si Claro, está ya entrando ahí en la está. casa, te van No, a agarrar igual. Antimonstruos. ¿Cómo se hace Totalmente. para combatir ese miedo? ¿O qué le dirías vos a la gente que dice, bueno, pero al final no fue tan grave, lo dejó pasar? Creo que lo más importante es que si uno realmente tenía una patología y no fue a la guardia, después sería mucho peor, la verdad. La realidad es que, por ejemplo, si uno estaba teniendo un infarto y no fue a tiempo a la guardia, después tal vez el problema es mucho más severo o es mucho más grave, y si uno va a tiempo, la verdad es que las consecuencias hubiesen sido mucho menores y tal vez es como a largo plazo, la verdad es que hay un gran beneficio. Entonces, mejor quedarse tranquilo lo antes posible y no arrastrar el problema. Y además se viene el partido el sábado de Suiza. Otra así que vez para sufrir. tenemos hay que que volver estar. a estar en un Eso. buen estado. No puede ganar 3-0 Como a la para. selección como fue contra Argelia, hacía mucho más sencillo todo. Claro, entonces yo me esperaba algo así, pero ¿qué hemos disfrutado después? Sí, claro. Siempre tiene esa cuota de épico Totalmente. cuando algo se da vuelta. Pero, ¿cómo prevenimos? Bien, creo que la forma más importante de prevenirlo es, en primer lugar, mantener las rutinas. Por ejemplo, si uno toma medicación para la presión, no dejar de tomar medicación para la presión, estar bien hidratados, tal vez ese día uno come una picada, Una toma pausa de alcohol. hidratación. Claro, tal cual, que sea Hay pausa de mucha- y hay hidratación para mucha todos. sal Sí. también en la picada en general, ¿no? Ese es el problema. 100%, uno se come el salamín y es como ponerle un montón de sal a la comida. Entonces, creo que lo más importante es,
Obviamente uno no va a decir nunca, no comas una picada, no te juntes con los amigos a comer un asado, porque no, es un equilibrio la vida de Y la es sábado de felicidad. la noche. Pero, tal cual, totalmente. Pero creo que el secreto está en evitar los excesos. Y por ejemplo, si uno toma alcohol, hidratarse, si uno no dejar la medicación, si uno hace ejercicio, hacer ejercicio, dormir bien, tratar de fumar lo menos posible, no Obvio. tomar alcohol en exceso, porque todo eso me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la presión, y si yo ya tengo plaquitas previas, etcétera, más el estrés y El la devenir del adrenalina que hay partido. adentro del cuerpo con el partido, bueno, eso sí, toda esa inflamación y todo eso que está en el cuerpo puede llegar a romper una plaquita y generar un infarto. ¿Y Las controles chances son bajas. cardiológicos que una vez al año o cada cuánto tiempo? Depende de la edad también. Sí, totalmente. En general, si uno por control simplemente no tiene ninguna patología, una vez al año creo que sí es prudente hacerlo. Y de nuevo, como charlamos antes, si uno se encontró que tiene la presión alta y la trata, no hay ningún problema. Ahora, si yo tengo la presión alta hace 15 años, esa presión ya me dañó el corazón, los riñones, Claro, el cerebro. claro. Entonces, tal vez la pastilla o controlar la sal, hacer ejercicio, etcétera, hace 15 años, después evita que yo tome un montón de medicación por el infarto y que me esté cuidando y que después tenga un montón de controles. Entonces creo que si uno lo previene termina siendo mucho más liviano. Claro. Mencionás mucho lo del tema de la hidratación, que en invierno la gente, o solemos todos tomar mucho menos líquido. ¿Cuán importante es la hidratación para nuestra salud cardiovascular? Bueno, creo que es sumamente importante en general, no solo para lo cardiovascular, sino que para el riñón en muchos sentidos. Y tal vez sobre todo en el partido es más importante todavía por el alcohol. Entonces ahí hay una Ok, deshidratación con el alcohol. Entonces compensar, siempre es importante estar hidratados, pero tal vez si uno va a tomar alcohol, hidratarse y prevenir esa deshidratación, creo que tiene un plus extra que es más relevante todavía. La fórmula es un vaso de alcohol, un vaso de agua. creo que es la famosa fórmula sí, que sí. no falla. No le hagas decir eso al médico. No, bueno, está bien. En pero la uno realidad es un aprende. facto. Obvio, total. Totalmente. Uno aprende. Total. A no tener dolor Es de prevenir. cabeza. Total. ¿Cómo influye el ejercicio? Nosotros somos muy fanáticos de Arnold Schwarzenegger, Muy. que todos los días nos llega un mail a nuestras casillas Muy dándonos algún consejo de bienestar. En el mail del día de hoy habla de la presión arterial y de Justo, mirá. y Sabía, de un Arnold. ejercicio puntual que, según los estudios en lo que él basó su mail de hoy, es la que hace bajarnos la presión. Obviamente no es que si un día lo haces, bajas la presión, sino que la continuidad de esos ejercicios. Él habló puntualmente de hacer sentadillas contra la pared y hacer contraer el músculo y tenerlo contraído sin hacer ningún tipo de movimiento durante 1 minuto, 2 minutos. ¿Esto es real? ¿Este tipo de ejercicios te ayudan a bajar la presión más que cualquier otro tipo de ejercicios? Yo sí, pero yo creo que lo más importante de todo y lo más relevante es hacer el ejercicio o lo que charlamos mucho en consultorio con los pacientes, es hacer lo que, como dijiste antes, un día no cambia, sí, pero sí cambia Sostenerlo. la continuidad en el tiempo. sostenerlo. Entonces yo creo que el mejor ejercicio es el que uno pueda sostener en el tiempo. Si uno dice, los últimos 10 años estuve haciendo tal ejercicio, bueno, perfecto, eso es lo mejor que puedes hacer. Perfecto. Y creo que el ejercicio es sumamente importante, no solo por el beneficio del ejercicio en sí, que ayuda a bajar la presión, el colesterol y todo lo que sabemos que tiene de bueno la masa muscular, sino que además cambian mucho los hábitos. Entonces tal vez la persona que está haciendo ejercicio tal vez come mejor, tal vez Claro. deja de fumar, tal vez se cuida más con la comida, Descansa ayuda mejor al también, ¿no? Para el descanso. claro. Totalmente, descansa mejor. Entonces ordena mucho los hábitos y hace que lo que pesa mucho en general cuando nosotros medimos el riesgo cardiovascular es todos los factores de riesgo. Claro. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio pero tenemos todo el resto descontroladísimo, vamos a tener un riesgo aumentado. Pero el ejercicio ayuda a controlar todo el resto. Entonces creo que es un cambio de hábito que ayuda a cambiar todo el resto y por eso tiene tanto impacto. La última por mi lado, no sé si alguien quiere preguntar algo más, es, estoy leyendo un graph que dice alinearse un festejo para el infarto. Post partido, en el festejo, con esa adrenalina tan alta, ¿también hay riesgo de infartarse? Aunque la situación no sea tensa, sino que sea todo lo contrario. Bueno, está bueno. En el estudio de Alemania, que es la información más grande que tenemos, se vio que a partir de que empieza el partido, las próximas 2 horas son el pico de mayor cantidad de infartos y posteriormente también. Así que por los datos objetivos que tenemos en los estudios, parecería que sí, también no el pico es en el momento del partido, pero las horas posteriores también es un momento en el cual el corazón acaba de padecer un estrés
Terrible. Terrible. Entonces sí, todavía estamos en una situación de estrés y por eso tal vez el equipo termina ganando, pero uno está Pero te feliz después, agarraste pero un infarto, pasaste todo claro. ese rato. Claro, Claro, tal uno cual. terminó, yo me acuerdo en la final esa terminó el partido, estaba llorando, abrazada, sí, en Argentina nací, yo llorando, abrazándome, y bueno, ahí me empezó a doler el pecho. Cuando pasó Bueno, el claro, momento, después de claro. los penales, claro que no sé dónde estaba deambulando, porque habíamos ganado, ¿no? Toda esa emoción que baja. ¿no? Bueno, Baja de eso. golpe. Totalmente. Quería preguntar por qué nos sentimos cansados. Yo ayer me sentía que me pasó un camión por Sí, encima. igual, claro. Bueno, es que si uno lo piensa, nosotros hacemos muchas veces el chiste de. Hoy recién estábamos haciendo el chiste con unos amigos del ICUA, que es como haber hecho una ergometría súper intensa. La ergometría es cuando uno va a hacer el ejercicio, ¿no? O sea, que justamente pone a prueba el cuerpo, porque en la ergometría lo que buscamos es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión, entonces uno lo puede acceder haciendo ejercicio, pero si Claro. uno está en un estrés que me lleva a mi cuerpo a una adrenalina impresionante, es como si estuviese corriendo hace 2 horas. Claro. Entonces, sí, así que creo que es muy similar. Maximiliano Massa, médico cardiólogo del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Muchísimas gracias por venir a No Somos Nadie. Clarísimo todo. Un Muchas placer. gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.